El río Bogotá se divide en tres cuencas: alta en su nacimiento en las montañas de Villapinzón, media en la ciudad de Bogotá y baja en el Salto de Tequendama y el municipio de Girardot. Cada río cuenta con unos niveles de calidad que establecen los diferentes usos que se le pueden dar a sus aguas. Estos niveles pueden cambiar en las diferentes cuencas, ya que a medida que el agua hace su recorrido, recibe vertimentos que pueden alterar los niveles. Donde definitivamente el río recibe el mayor impacto es en Bogotá. El río Salitre, Fucha y Tunjuelo vuelve en el río clase 8 y por oxigenación vuelve a ser clase 7 y en clase 7 desemboca el río Magdalena, pero igual después de clase 6 son aguas que no son aptas para ningún uso. Entonces con el proyecto lo que queremos es que el río sea en la parte más contaminada clase 4, y esa clase 4 ¿qué quiere decir? Que sean aguas que puedan servir para usos agrícolas y pecuarios. El 28 de marzo de 2014, después de 23 años de espera y de silencio, se conocieron las tareas que el fallo ordena a entidades y municipios por donde pasa la cuenca del río Bogotá, unas a inmediato y mediano plazo, que deberían estar terminadas en este momento. Pero como si los 23 años de espera no fueran suficientes, aún el río, víctima de la indiferencia y de los millones de desechos que a diario recibe, tiene que esperar más, pues las acciones inmediatas que se debían realizar entre los meses de marzo y junio de 2014 ni siquiera han comenzado. No se ha creado el Consejo de Cuenca del Río, que es la primera tarea que ordena el fallo, y por supuesto, tampoco están listos los requerimientos a mediano plazo. La contaminación del río no es un tema de interés, y así lo afirma Daniela Cavides, ambientalista y funcionaria de la Fundación Alverde Vivo. Si tú te das cuenta, el río Bogotá es un río estigmatizado. Culturalmente estamos acostumbrados a pensar que es un río sin valor, que no tiene absolutamente ninguna función, pero tenemos que recordar que el agua es el pulmón del mundo y su gran contaminación no puede ser un desconocimiento de su esencia natural, de que es dar vida. Recordemos que el río Bogotá recoge agua de los páramos, está recogiendo el agua que nos va a alimentar a nosotros en un futuro. ¿Y es que a quién le gusta un río contaminado? El país entero no es consciente que este río es quien nos va a alimentar en unos años. Por esta razón nadie lo cuida y más bien al pasar los años lo han ido contaminando aún más. Anteriormente se podía disfrutar de realizar actividades en él, bañarse o lavar la ropa, pero con el pasar del tiempo se reconfirma que más allá de ser un río, es un basurero. Y antes el río Bogotá era muy limpio, uno lavaba, tomaba agua de allá porque la cargaba para acá, para la casa, y lavaba ropa allá y se bañaba uno allá. Ahorita no se puede hacer nada porque está muy, ya baja muy sucio, a veces está muy seco. Y a veces ya uno no va a nada. Mal por lo que ahora uno no tiene esa dicha de ir allá, aunque sea a bañarse, porque ya el agua viene por el acueducto, pero uno iba allá y se estaba un buen rato y se estaba allá, pero ahora no. Las grandes civilizaciones del mundo han salido es porque están cerca a un río. París tiene el río Sena, Londres tiene el Ganges, y Bogotá en efecto tenía el río Bogotá. Y es muy triste ver que un río como el río Bogotá, que nos ha aportado tanto y que nos ayudó tanto a desarrollarnos como civilización, pues esté en las condiciones tan deplorables en las que está ahorita. La descontaminación no es la solución, según Cavides. Lo que se necesita es tecnología. Se deben agotar refuerzos. Se debe intervenir en la reforestación de los bosques para la recuperación de las fuentes y de nuestra misma conciencia. Realmente no existe una voluntad ni política, ni jurídica, ni económica, y mucho menos ambiental para lograr que allí se dé un buen trabajo. Adicional a eso, es muy costoso recuperar ese río. Yo creo que la sociedad bogotana realmente decidió tener el río como un cadáver, que no produce oxígeno, que no produce nada bueno. Realmente yo creo que lo tomamos como un río muerto. Los pilares de los que habla Acosta no se ven bien reflejados en el supuesto proceso de descontaminación del río Bogotá. Este es el gran problema, pues no han sabido cómo trabajarlo. Este río, en su mayoría, está contaminado en la cuenca media, pues esta se encuentra en la capital del país. Los bogotanos diariamente tiran desechos y esto, en vez de generar una solución, genera un problema.